soledad, de conflicto y tantas cosas que podemos llegar a enumerar que a veces se levantan en contra de nuestras vidas. Pero qué bueno, porque hoy tengo una palabra en la cual yo creo que usted la va a tomar y yo la voy a tomar y Dios va a salir a defendernos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un tiempo donde obviamente hay movimientos espirituales, guerras y tantos conflictos que se levantan en el hogar, en la familia. De hecho, usted sabe que al festejarse el 31 de octubre Halloween hay seres demoníacos que comienzan ya a moverse y de hecho entidades que se mueven y servidores de esa situación que están ayunando para adquirir mayor fuerza, mayor poder y renovar pactos. Pero que bueno es cuando nosotros confiamos que Dios es el que tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas? Bien, saben que cuando se trata de hablar del ámbito profético y se trata de hablar de las revelaciones del cielo, siempre va a ser con el fin de poder, primeramente, glorificarse el Señor y segundo, poder intervenir en beneficio de la iglesia o en beneficio del cuerpo de Cristo. Nunca va a ser lo profético para tratar de ganar tal o cual ventaja o tratar de manipular tal o cual situación. Normalmente intervenimos los hombres en esas situaciones equívocas, pero siempre que Dios se mueve con el fin de traer una revelación, va a ser para extender su gracia, su poder y su misericordia en favor de su iglesia. Tal es así que de Cristo se habló antes que Él viniera como la puerta a la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos del ámbito profético e intervienen profetas, hombres de Dios como Jeremías, Elías, Eliseo, y podemos enumerar en los tiempos del apóstol Pablo, que allí también había profetas, o en los tiempos de los apóstoles, Juan mismo el Bautista proclamando y declarando, ¿no?, sobre el Cristo y anunciando y trayendo una apertura, siempre fue para poder caminar un paso adelantado y tratar de preparar al pueblo, preparar el camino para el advenimiento o para lo porvenir. De igual manera, nosotros como iglesia, una de las cosas que hacemos es tratar de enseñar a la iglesia de las cosas que vienen por delante. Puntual y fundamentalmente es entender que hay un cielo que nos está esperando, ¿no? Y que la eternidad no se vive cuando lleguemos al cielo, sino que la eternidad comenzamos a vivirla ahora. Nosotros no vivimos la salvación mañana, ya comenzamos a vivirla ahora. Nosotros no vivimos como hijos de Dios mañana, hoy somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en eso? Díganme amén. Porque si usted tiene que partir de esta tierra, o yo tengo que partir de esta tierra, es tener la total convicción de que nos vamos a ir a la eternidad con el Señor. Que el infierno no nos espera a nosotros. Mirale a otro hermano y decirle, no te espera a vos, ¿no? No, por favor. No. Todos somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así es. Entonces, cuando hablamos del ámbito profético, acompáñenme al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice que el rey de Siria, libro de Segunda de Reyes 6, 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios, el pueblo amado, escogido del Señor, y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Hablando del varón de Dios, es hablando de Eliseo, profeta de Dios, que le advertía al rey de Israel diciendo, por allí no pases porque está tu enemigo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces significa que la revelación en este caso advertía de antemano las planificaciones del rey de Siria o del enemigo del pueblo de Dios. Entonces la Biblia dice que entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez a fin de cuidarse. El versículo 11 dice que el corazón del rey de Siria se turbó, se puso mal, se enojó, podemos decir que tuvo un desequilibrio. Se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién es de los nuestros del rey de Israel? Es decir,
hay alguien que está contando lo que yo planifico en contra del pueblo de Dios. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Es decir, Dios lo sacaba a luz y le decía: mira, el rey de Siria quiere hacerte mal, no vayas a tal lugar. Entonces Dios advertía de antemano aquellas situaciones más secretas, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe ¿a qué cosa? A prenderlo. Y dice la Biblia: y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allí gente de a caballos y carros y un gran ejército por un solo hombre, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Toda una ciudad sitiada y rodeada justamente en la noche para atrapar a un solo hombre, en este caso al profeta Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Sabía que estaban viniendo a capturar a Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? Fíjense que le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo primero que le dijo: no tengas miedo. Se dijo: no tengas miedo porque empezó a desequilibrarse el criado de Eliseo. Y dice la Biblia: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la Biblia dice: y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo a Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y dice la Biblia que los llevó o los siguieron hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada, con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor. Qué tremendo el corazón que tenía este varón. No buscando el mal, sino buscando protección, primeramente sobre el pueblo de Dios y ahora sobre los sirios que Dios había intervenido con su mano poderosa para librar al hombre de Dios. Hay momentos en la vida donde nos encontramos en distintas batallas. Batallas en el hogar, batallas con la familia, batallas en la economía, batallas a nivel social e interpersonales y desacuerdos tal vez con algunas personas que están alrededor. Lo primero que nosotros debemos observar que hay un mundo espiritual que se está moviendo atrás de cada una de esas batallas. Pues la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre y enumera y dice: contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, y encima dice: en las regiones celestes. Entonces lo que notamos es que muchas veces hay situaciones en las cuales nos sentimos en conflictos. ¿Cuántos de ustedes no se sintieron con angustia y cuando se preguntaron dijeron: ¿qué me está pasando que tengo angustia? ¿No le ha pasado a usted en este tiempo? A mí me ha pasado.
de sentir angustia. Usted sabe que la angustia puede venir porque el alma desea algo y no la puede conquistar, se angustia. De repente usted tiene angustia por algún suceso que le ha tocado vivir, usted se angustia por ahí alguna situación que le ha provocado quebranto. Pero ¿qué pasa si que usted se analiza internamente y dice, la verdad que no me va mal, estoy bien, mi hogar, etcétera, etcétera, y cosas que no estoy pidiendo, pero usted comienza a sentir una angustia, comienza a orar a Dios y Dios hace que la angustia, ¡pum!, salga de su vida. Entonces lo que usted nota que no era una cuestión de problemas, era una cuestión espiritual. El enemigo le soltó espíritus de angustia que lo sitiaron para tratar de amargar su alma, entristecerle y de alguna u otra manera tratar de vararlo, tratar de detenerlo, tratarlo de frenar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe el potencial que hay sobre tu vida. El enemigo intentará rodearte, intentará atacarte porque sabe que tú eres una herramienta poderosa en las manos de Dios. ¿Cuántos entienden que Dios los quiere usar? Dígame en un fuerte amén a eso. Cuando uno entiende que Dios te quiere usar, cuando vos entendés que Dios tiene planes contigo, cuando tú entiendes que tienes un ministerio de restauración, cuando tú entiendes que tienes un llamado a predicarle salvación a otros, libertad a los cautivos, visto a los ciegos y dar testimonio de la grandeza de Dios, el enemigo, hermano, no va a querer de que usted se pueda levantar para seguir haciendo la obra que el Señor le ha encomendado. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Eliseo no tenía, hermano, a los sirios como enemigo. Los sirios lo tenían como enemigo al rey de Israel, pero como intervino allí Eliseo, hermano, se constituyó también enemigo de los sirios. Ahora, lo tremendo de todo esto es que no fueron a atacar al rey de Israel, fueron a atacar al enviado de Dios que estaba allí soltándole palabra para guardar al pueblo del Señor. Siempre que usted se levante para tratar de cumplir propósito, la guerra no va a ser con la gente que te rodea, la guerra no va a ser, mis queridos hermanos, con tu empleador, la guerra no va a ser con el sistema natural o aún mismo con la familia, la guerra va a ser con las fuerzas del enemigo que va a tratar de quererte frenar o detener en aquello que Dios te ha asignado. Pero saben, lo tremendo de todo esto es que Eliseo se sentía seguro. Eliseo pudo declarar y pudo decir a su criado: no tengas miedo. Usted sabe, hermanos, que el miedo o el temor fue creado por Dios como un síntoma de advertencia. Cuando viene el miedo, lo que hace es advertirte de una situación para que tú le prestes atención a esa situación. Si no hubiera miedo, nosotros estaríamos metidos en miles y cantidades de problemas. Pero cuando el miedo viene y se acerca a tu vida, es un síntoma de advertencia. Ahora, cuando ese miedo comienza a perdurar sobre nuestras vidas, ya pasa de ser un síntoma de advertencia a un síntoma de parálisis. Y esa es una de las cosas que Eliseo intentaba hacer para con su criado, que creemos que era Giesi. Él le decía: no tengas miedo, porque aunque es un síntoma creado por Dios, no te tienes que paralizar. Hermanos queridos, cuando Jesucristo venía allí en medio de la tempestad, y Él dice que venía sobre las aguas, la primera palabra que les dijo: no tengan miedo, no tengan temor, significa que cuando hay una guerra, cuando hay una batalla, cuando estás pasando un momento difícil, el enemigo querrá influenciarte con miedo para que vos no puedas reaccionar en el propósito del Señor, no puedas avanzar en el diseño de Dios. Ahora, Eliseo, ¿qué es lo que le daba seguridad? El respaldo de parte de Dios y lo que podía ver de parte del Señor, lo cual Giesi no lo podía ver. Pero la Biblia, ¿saben qué es lo que nos enseña? Que Eliseo oró para que él pudiera ver lo que allí estaba mirando. Su criado fue impartido a través de la palabra que le soltaba Eliseo, con el fin de que se le abrieran los ojos, se le abriera el entendimiento y pudiera ver con claridad que más eran los que estaban realmente con Eliseo que en contra de los que venían hacia él. Es decir, mis queridos hermanos, puede venir una batalla, puede venir una lucha, puede venir una prueba, puede venir una dificultad, hasta aún podés llegar a tener miedo, pero qué bueno es tener la total seguridad de que Dios está de nuestros lados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está de nuestros lados, y la prueba que estás viviendo es temporal, la enfermedad que estás viviendo es temporal, la lucha que
estás pasando es temporal. La guerra que se te levantó es temporal. Los trabajos de brujería que te hicieron es temporal. Aquellos que fueron asignados para venir a investigarte, a ver quién era, también es temporal. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a levantar como un poderoso gigante para defender a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Tenemos que confiar. Tocarlo a tu hermano, decirle: el Dios no se equivocó contigo. El hombre se puede equivocar. El hombre te puede juzgar por tu realidad. El hombre te puede juzgar por situaciones que te tocan vivir, que sean tal vez adversas. Pero cuando Dios te señala con un propósito, hermano, tarde o temprano eso te va a salir al encuentro y Dios se va a glorificar en ese propósito, demostrando su gloria, su poder y su autoridad. Por eso que es importante pedirle al Señor que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales. Porque cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales podemos ver lo que verdaderamente es en Dios. Y sacamos de lado la realidad y establecemos la verdad del cielo. Cuando la verdad del cielo comienza a establecerse, eso es lo que te da total seguridad a pesar de las circunstancias que te tocan vivir. Saben que en estos días yo hablaba con un joven que está estudiando medicina. Y por cierto, muy buenas calificaciones tiene el joven, ya está en el último año por recibirse. Y comenzamos a hacerle un montón de preguntas de distintas enfermedades y él nos contaba de cómo cromosoma de acá y de allá y un montón de cuestiones, ¿no? Y que identificaban enfermedades y hasta tiempo podían llegar a decir de partida de una persona o alargarle el tiempo con distintos tratamientos. Entonces yo en un momento determinado le digo: yo tengo para contarte algo, no hablé de mí sino que hablé de Benjamín. Le digo: ¿sabes que la pastora Alicia se quedó embarazada? Y cuando ella se queda embarazada, junto con Benjamín había un fibroma. Entonces este varón me dice: bastante peligroso eso. Primeramente para la crianza de la criatura dentro del vientre. Segundo, dice, si el niño o la niña se criaran dentro del vientre y llegara a la gestación, no podía tener parto natural porque sería muy peligroso para la mamá. Le digo: ¿sabes que el fibroma que tenía la pastora Alicia, le digo, tenía el mismo tamaño que Benjamín? Es como si ya en su vientre tendrían mellizos. Por un lado se formaba el fibroma y por otro lado se formaba Benjamín. Entonces me dice: y no le afectó nada, absolutamente en nada. Entonces me empezó a hablar desde el término científico. Me dice: el fibroma al absorber la sangre podía llegar a absorber a la criatura. Y podía llegar a impedir el crecimiento, porque usted sabe que el fibroma son tejidos de sangre que se empiezan a ramificar y pueden atrapar la criaturita, impedir el crecimiento y hasta quitarle la vida. Le digo: ¿sabes que ni una ni la otra no le impidió el crecimiento, no le impidió el desarrollo, no le pudo quitar la vida? Y me dice: ¿qué le hicieron? No, después le hicieron, le digo, una cesárea programada, pero casi la pastora da a luz sin cesárea, sin esa cesárea programada. Y me dice: y después no, después lo sacaron al fibroma. Le digo: si yo me hubiera basado por la ciencia, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dicho: Benjamín no nace. E inclusive hasta se podía llegar a suspender el embarazo. Creo que esa es la palabra, ¿cómo se dice? Algo así, ¿no? Interrumpir el embarazo. Entonces le digo: sin embargo, nuestra confianza estaba en Dios, no en la ciencia. Nuestra confianza no estaba en lo que se veía físicamente, sino que la confianza estaba en que había una promesa, que había un niño con propósito. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Tal vez hoy usted esté en ese vientre profético con un montón de dificultades, de adversidades, de lucha, de fibroma, de un montón de cosas. Usted esté en un vientre profético. Usted entiende que tiene un propósito de parte de Dios. Dígame un fuerte amén. Entonces, tocarle a tu hermano y decirle: no importa lo que te está rodeando, decirle:
No importa lo que te está rodeando, lo que importa es que hay un propósito sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el diagnóstico sea negativo, aunque el enemigo venga y se te levante y diga te voy a destruir, aunque te manden un ejército en contra de ti, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no debe temer tu corazón. Ahora, cuando uno va entendiendo eso, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Tus ojos espirituales comienzan a abrirse. Y es lo que le pasó a Eliseo. Eliseo, como hombre de revelación, no miraba lo natural, miraba lo sobrenatural, no miraba lo humano, no miraba, hermano, la circunstancia, miraba de que su vida todavía tenía propósito en esta tierra y que ese propósito era respaldado de parte del Señor. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Hay gente, hermanos queridos, que piensan que la vida se le termina porque están pasando una prueba y no se dan cuenta que esa prueba es el comienzo para impulsarlo al destino de gloria. Esa prueba es el comienzo para que vean el propósito de parte del Señor. A veces cuando somos reprendidos por Dios, pensamos que Dios no nos ama. Al contrario, cuando Dios nos reprende, lo que está demostrando es el amor que tiene para con nosotros. ¿Sabe que yo conozco un jovencito y se lo voy a volver a contar? Un niño de 6 años que es amiguito de Benjamín, de un empresario que nosotros ministramos. ¿Sabe que ese niño se crió en medio de una familia de adicción? Su mamá adicta, no saben quién es su papá. Y ese niño vivió un montón de cosas feas. A tal punto que denuncia tras denuncia le sacaron el niño a su mamá y quedó en un orfanato. Ese niñito quedó allí, en el orfanato, con un montón de carencias, carencias de amor, circunstancias, adversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado había un empresario con su esposa que no podía tener hijos. No podía tener hijos, entonces ¿qué hizo? Dijo, voy a adoptar una criatura. ¿A dónde fue? Fue al centro de adopción. Golpeó la puerta y dijo, venimos a buscar niños. Le presentaron un montón y usted sabe que cuando se adopta un niño tratan de buscarle conforme a las necesidades de la criatura, características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le empezaron a dar la criatura para que lo llevara a su casa, le empezaron a llevar la criatura para ver si se adaptaba, hasta el punto que le dieron la adopción. Ahora, lo tremendo de todo esto es que ese empresario no tiene heredero, el único heredero va a ser ese niño adoptado. Y va a recibir millones. Pero ¿dónde comenzó el propósito? En el dolor. ¿Dónde comenzó el propósito? En el rechazo. ¿Dónde comenzó el propósito? En donde tal vez en su propia familia no lo valoraron y no lo cuidaron. Pero esa situación lo que los llevó es que en un momento determinado iba a ser recogido por Dios. Y al ser recogido por Dios le iba a llevar a qué cosa, que cambiara esa circunstancia en beneficio. Hoy, siendo tan pequeño, ya recibe beneficios. Hoy, siendo tan pequeño, recibe una educación totalmente diferente. Hoy, siendo tan pequeño, está siendo sanado y restaurado de esa situación y preparado para lo que viene por delante. Cuando nosotros miramos solamente la circunstancia, nunca vamos a ver lo que viene por delante. Ahora, cuando nosotros miramos lo que viene por delante, eso que viene por delante vence la circunstancia. Eso que viene por delante, que es propósito, hace de que nosotros podamos salir en victoria. Entonces, hermanos, yo he entendido que hay situaciones en la vida que son permitidas por Dios. Adversidades, pruebas, dificultades, desamparos, desprecios, persecuciones, etcétera. Y podemos enumerar un montón de cosas, pero son llamados de atención de parte del Señor para que nosotros podamos abrir los ojos y podamos conocer lo que viene por delante. La circunstancia que le tocó vivir a Eliseo hizo que los ojos de Giezi fueran abiertos sobrenaturalmente para que pudieran entender un Dios sobrenatural. La prueba que te toca vivir es nada más y nada menos para que veas el poder de Dios obrando sobre tu vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame en un fuerte amén. Si lo has intentado una vez, cambiar, modificar, intentarlo de otra manera, no hagas lo mismo. Pero inténtalo, porque si Dios te escogió es porque Dios, hermano, no se equivocó. No se equivocó, Dios te señaló con un propósito. A tal punto, hermanos, que tenía tanta autoridad Eliseo, que oró para que los ojos se le cerraran y no lo conocieran y viniera ceguera sobre sus enemigos. Y cuando él se acercó no lo conocían.
Y los llevó hasta Samaria, los metió en el medio de la ciudad, una de las ciudades principales de Israel, donde estaba un gran ejército. Y luego volvió a orar nuevamente para que ellos se le abrieran los ojos y pudieran ver dónde estaban. Y lo tremendo de todo esto, que los que habían venido a rodear y a sitiar la ciudad eran sitiados. Quiero decirte de parte de Dios, todo lo que el enemigo planifica en contra de su vida, en contra de tu vida, en contra de mi vida, va a caer sobre la cabeza de nuestros enemigos. Se lo vuelvo a repetir, todo lo que el enemigo planifica en contra de mi vida, en contra de tu vida, va a caer sobre la cabeza de nuestros enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, siento la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, porque el enemigo te quiere detener, porque quiere detener el propósito de Dios, así como quiso detener a Eliseo. Lo quería detener a Eliseo porque Eliseo lo que estaba manifestando eran las revelaciones para proteger al pueblo del Señor. No era una cuestión personal, era una cuestión corporativa e institucional de cubrir el cuerpo de Cristo, de cubrir, a todo el pueblo del Señor. Por eso es que Eliseo se paró y dijo, yo me siento seguro. ¿Sabes por qué? Porque hice lo que tenía que hacer para poder traer libertad y bendición al pueblo del Señor. Por eso es que, mis queridos hermanos, el enemigo, vio que hay gente que dice, no te metas con el enemigo para que el enemigo no se meta contigo, ¿no? No hagas guerra porque si no el enemigo se te va a enojar y te va a hacer guerra. Hermanos, el enemigo siempre va a intentar de alguna u otra manera descalificarte y que vos no puedas funcionar en aquello que Dios te ha asignado. Pero cuando nosotros nos levantamos y entendemos estas historias bíblicas y Dios nos pone como ejemplo, primeramente nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a creer en Dios, nos impulsa, hermanos queridos, que todo plan del enemigo va a caer por tierra en el nombre bendito de Jesús. Y aún el enemigo que se levante en contra de su iglesia, de su pueblo, va a ser avergonzado. Dice la Biblia, ninguna arma forjada significa preparada, diseñada, en contra de tu vida va a prosperar. Y Dios va a condenar toda lengua que se levante en juicio. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, esta es la herencia que tienen los siervos de Jehová. No solamente que tienes herencia de bendición, no solamente que tienes herencia de sanidad, no solamente que tienes herencia de libertad, sino que tienes herencia de protección. Cuando entiendes que tienes herencia de protección, tu enemigo es avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por usted, Dios es el que pelea por mí y Dios es el que nos va a dar una tremenda victoria en el nombre de Jesús. Por eso es que, hermano, yo creo que así como Dios descendió en la torre de Babel, hermano, y confundió el lenguaje de toda la humanidad para que no pudieran construir esa torre, yo creo que también Dios desciende y confunde el lenguaje de nuestros enemigos para que todo lo que planificaron en contra de nosotros, hermano, no prospere en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No prospere. Dios le confunda las lenguas, Dios le confunde todo y se terminen disipando, se terminen peleando entre ellos, hermanos, y que no pueda prosperar. Por eso es que usted tiene que seguir adelante. Mes de octubre tiene que seguir siendo mes de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Mes de octubre tiene que seguir siendo mes de conquista. Tocalo a tu hermano y decirle, mes de conquista para tu vida. Decirle, dale, dale, dale. Y si usted no ve, vamos a orar como hizo Eliseo, hermanos, para que usted pueda ver lo que Dios tiene para su vida. Si usted no ve, vamos a orar para que se le abra el entendimiento y usted pueda ver todo lo que Dios ha diseñado en favor de usted, en favor de mi vida, en favor de MAPRI, en favor del diseño de Dios. Hermanos, yo siempre recuerdo cómo llegué a la casa del Señor y tengo recuerdo de un montón de gente de cómo llegaron y cómo Dios en su inmensa misericordia los fortaleció, los levantó, les cambió la vida y estableció un propósito sobre ellos. Entonces, no te quedes. Este mensaje puntualmente es que aunque te rodeen, aunque te persigan, confía porque el Señor te va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No te van a poder tocar.